¿Cómo les va? Continuamos con el curso de programación 1 en JavaScript y hoy tenemos el video número 20 donde vamos a tratar la parte de lo que son prototipos, prototipos, y vamos a hablar sobre programación orientada a objetos. Entonces veamos, el concepto de paradigma. Bueno, no, esto es paradigma, que es la definición aquí, pero bueno, el concepto de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que parte del concepto de objetos como base, los cuales contienen información en forma de campos y código en forma de métodos. Ya vamos a explicar esto. Entonces, ¿por qué mostré primero paradigma? Bueno, porque paradigma es como un modelo, como una forma de hacer las cosas. Entonces la programación orientada a objetos pues es un paradigma de programación. La mayoría de los lenguajes de programación que están ahorita vigentes, como es Python, JavaScript, PHP, Perl, C, C++, Visual C, una cantidad de lenguajes de programación que son muy utilizados actualmente, y la mayoría de ellos están basados en programación orientada a objetos. Entonces recuerda, es un paradigma de programación y está basado en objetos. Los objetos son la base de este tipo, de este paradigma de programación. Entonces, bueno, volvemos otra vez. Pues, es un paradigma de programación que organiza las funciones en entidades llamadas objetos. Bueno, seguro van a conseguir varias definiciones, van a conseguir varias propuestas de varios autores, pero bueno, a la final siempre se llega a lo mismo. Entonces veamos, nosotros tenemos lo que se llama una clase, es lo que vamos a tener, ya vamos a explicar con ejemplos. Entonces, en la clase es como una especie de plantilla. ¿Ven? Los objetos se crean a partir de una plantilla llamada clase. Cada objeto es una instancia de la clase. O sea que yo voy a tener una clase y a partir de esta clase yo voy a instanciar o a crear objetos a partir de esta clase. Una clase es como una plantilla. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un carro, y un carro tenemos la parte básica de un carro. Solamente tenemos el chasis, las ruedas y el sistema de frenos, el motor, etcétera, etcétera. Y a partir de ese carro yo puedo crear varias instancias. Por ejemplo, pudiera crear un autobús a partir de ese carro, pudiera crear un carro de paseo, o pudiera crear, no sé, un carro de carga. Entonces tenemos una clase base y a partir de esa clase base nosotros vamos a crear instancias definidas o a partir de esa clase. Ya vamos a ver ejemplos más detallados. Entonces nosotros creamos los objetos, a partir de las clases creamos los objetos, y los objetos tienen datos, o sea, tienen atributos y tienen funcionalidades, métodos. Ve, por ejemplo, nosotros podemos tener un objeto que se llama persona, y esa persona tiene atributos, que es el nombre, apellido, el correo, la contraseña, y un atributo premium que dicen acá, que no sé a qué se refiere. Y puede tener métodos esta clase, este objeto puede tener métodos, que es, por ejemplo, editar el perfil de esa persona, iniciar la sesión, cerrar la sesión, cambiar la contraseña y pasar a Premium. Premium es si tiene, bueno, algunas características más que una persona que no sea Premium. Entonces veamos. Entonces, resumiendo, tenemos una clase base, tenemos una plantilla. A partir de esa clase base instanciamos los objetos, y los objetos tienen atributos y tienen métodos. Entonces los atributos son las características de esos objetos, ¿verdad? El nombre, la estatura, el color de pelo, etcétera, etcétera. Y los métodos pues son cosas que puede hacer ese objeto. Esos métodos están representados por código, en lo que vamos a ver representados por funciones, y cosas que puede ejecutar cada uno de estos objetos. Ok. Entonces, la programación orientada a objetos, permite realizar abstracción, encapsulamiento, polimorfismo y herencia.
Entonces la abstracción, creo que por aquí lo tengo definido de una forma más clara. Pero bueno, la abstracción, ¿qué es lo que es la abstracción? Es el proceso de definir los atributos y los métodos de una clase. El encapsulamiento protege la información de manipulaciones no autorizadas. Pero vamos a empezar a explicar algo de abstracción. Por ejemplo, cuando uno define un objeto, vamos a suponer un objeto carro, un carro, un auto, un vehículo. Fíjense que uno como usuario, uno tiene la interfaz para poder conducir ese vehículo. Entonces, ¿cuál es la interfaz? La interfaz es el volante, los pedales que están allí para el croche, para el freno, para el acelerador y otra serie de botones allí o de palancas que me permiten a mí interactuar con el carro. Por ejemplo, para encender las luces, para poner el cruce, para encender o apagar el aire acondicionado o el radio y otras cosas, ¿no? Entonces esa es toda la interfaz. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van conduciendo y ustedes presionan el pedal para frenar, el carro disminuye la velocidad hasta que se para, hasta que se detiene. Pero internamente, cómo se realiza ese proceso, ¿verdad?, de desaceleración y de que el carro hasta llegue a pararse, no nos importa a nosotros. Nosotros lo que nos importa es que el carro frene, que el carro disminuya la velocidad. Y eso es lo que denominamos abstracción. O sea, cómo se realiza el proceso interno, a mí no me importa. Me importa es solamente que el objeto me provea, o sea, me dé cierta funcionalidad. Por ejemplo, cuando cuando uno quiere cruzar por lo menos hacia el lado derecho, uno lo que hace es girar el volante y el carro se dirige hacia la derecha. Sin embargo, internamente, ¿cómo se hace? O sea, cómo se produce ese mecanismo? Porque es una parte mecánica para que los cauchos o las ruedas giren hacia cierto ángulo para que el carro cruce, no nos interesa. Por ejemplo, si nosotros tenemos una calculadora, el objeto calculadora, y la calculadora me permite a mí calcular la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, entonces la interfaz que me provee ese objeto calculadora son los botones y una pantalla, un display allí. Entonces yo lo que hago es presionar el 5 y luego presionar raíz cuadrada, esos dos botones. Y fíjense que se ejecuta un proceso interno, ¿verdad?, donde se calcula la raíz cuadrada y en la pantalla o en el display de esa calculadora me muestra el resultado. Internamente, ¿cómo lo calculó? ¿Cómo fue ese algoritmo de cálculo para llegar a obtener la raíz cuadrada de 5? Pues a mí no me importa, me importa el resultado. Entonces esta es parte de la abstracción. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a crear objetos. Por ejemplo, yo voy a crear un objeto de tipo estudiante y voy a crear un método para ese estudiante que es calcular promedio. Vamos a suponer que yo estoy trabajando en control de estudio y yo quiero calcular el promedio. Bueno, internamente se hace la codificación, etcétera, etcétera, y el estudiante podrá a través de una interfaz saber cuál es su promedio. Pero internamente, ¿cómo se hizo ese cálculo? Bueno, sabrá cómo se realiza, pero cómo lo está haciendo el sistema no lo ve. Ok, el encapsulamiento protege la información de manipulaciones no autorizadas. Entonces nosotros vamos a poder crear algunos atributos o algunos métodos que son privados para las clases externas. Eso me permite a mí de que internamente ese atributo se manipule y que no se manipule desde el exterior, o sea, desde otra clase o desde otra interfaz, sino internamente. Entonces eso es lo que me permite a mí proteger la información. Yo puedo crear, por ejemplo, atributos que son públicos, que todo el mundo los puede manipular, y aquellos que son delicados, pues yo los puedo crear como atributos privados o protegidos. Y el polimorfismo, bueno, dice acá de la misma orden a varios objetos para que respondan dar la misma orden a varios objetos para que respondan de diferente manera. Por ejemplo, si yo tengo tres objetos, vamos a suponer el objeto empleado, el objeto profesor y el objeto director. Y cada uno de esos métodos
cada uno, perdón, de esos objetos tienen un método calcular salario. Entonces, fíjense, tienen el mismo nombre, ¿verdad? Pero esos métodos se van a comportar diferente porque no es lo mismo calcular el salario para el profesor que calcularlo para el empleado o para el director, ¿verdad? Los cálculos serán diferentes. Entonces, a pesar de que se llamen, tengan el mismo nombre, el cálculo, o mejor dicho, se van a comportar diferente. Y la herencia, pues la herencia, las clases hijo heredan atributos y métodos de las clases padre. Eso ya lo vamos a ver con un ejemplo. Pero para adelantarles algo, vamos a suponer que ustedes tienen una clase persona y la clase persona tiene cédula, nombre y apellido. Y luego tienen una clase estudiante. Y yo digo que esa clase estudiante hereda todo lo de persona. Entonces esa clase estudiante va a heredar los atributos, cédula, nombre, apellido y edad. Y por ahí va la cosa. Entonces, es importante entender cómo funciona la programación orientada a objetos, o sea, cómo es ese paradigma. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lenguajes de programación están basados en este paradigma de programación. Por ejemplo, ¿ve? Por ejemplo, tenemos una clase padre que se llama animal y, ¿verdad? Esta clase que es padre que se llama animal y yo puedo instanciar objetos de esa clase. De la clase animal yo tengo el objeto perro y el objeto gato. Y ese objeto perro tiene los atributos, el nombre y la edad. Pancho, 4 años. Y el objeto gato tiene los atributos Paco y 3 años. ¿Verdad? El nombre y la edad. Y tiene algunos métodos. Ajá. El atributo perro tiene el método comer y el atributo gato, perdón, el objeto gato tiene el método caminar. Beneficio de la programación orientada a objetos. Bueno, permite la utilización de código. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. Convierte las cosas complejas en estructuras simples y reproducibles. Evita la duplicación de código. Permite trabajar en equipo. Protege la información. Y la abstracción nos permite construir sistemas más complejos y de una forma más sencilla y organizada. Ejemplo de lo que es herencia. Y fíjense que tenemos una clase principal aquí, una clase padre que se llama persona. Ajá, fíjense algo, esto sería la clase padre y estos serían los hijos de la clase padre. En este caso, esta también sería una clase padre porque aquí tiene hijos. O sea que esta clase asalariado al mismo tiempo es padre, pero también es hijo. Ok, entonces fíjense esta jerarquía. Tenemos la clase principal persona y deriva de la clase persona asalariado y voluntario. Pero de asalariado está el personal administrativo y está el profesor. Y del profesor tenemos el profesor titular y tenemos el profesor interino. Entonces esa jerarquía puede ir creciendo tanto como la lógica de mi sistema lo permita. Y aquí tenemos el voluntario premio, miembro y el voluntario externo. Aquí tenemos otro ejemplo, la clase padre vehículo, y de la clase padre vehículo podemos derivar las clases hijas que son coche, moto o bus. Ok, entonces vamos a hacer vamos a explicar aquí algo en esta lámina que está aquí. Entonces veamos, la clase empleado, aquí tenemos una clase empleado y esa clase empleado tiene unos atributos que son cédula, nombre, apellido y edad. Y tiene unos métodos que es mostrar los datos de ese empleado y calcular el sueldo de ese empleado. Y fíjense que yo puedo instanciar de esa clase empleado, generar o instanciar varios objetos. En este caso tenemos el empleado 1, el empleado 2 y el empleado 3. Y el empleado 1 es de cédula 22, 23, 24, 25, Ana Rivas, cuya edad es 25. Y como la clase tiene los métodos, pues tiene los métodos mostrar datos y calcular sueldo, pues cada una de esas instancias va a tener asignado esos métodos, que es mostrar datos y calcular sueldo. Lo mismo acá, aquí tenemos el empleado 2, cédula 28, 1, 2, 3, 2, 7, 5, en este caso para María Gómez, y tiene edad 21. Y tiene sus métodos asignados. Y el empleado 3, José Pérez, aquí se me fue una Z, José Pérez, que tiene edad 18 y tiene también sus métodos asignados, calcular, mostrar datos y calcular sueldo.
Y fíjense lo que es la herencia, para verlo aquí más claro. La herencia, bueno, tenemos una clase que se llama la clase persona, que es cédula, nombre, apellido y edad. O sea, todas las personas van a tener cédula, nombre, apellido y edad, y van a tener un, un método que es mostrar datos. Pero como aquí tenemos una nueva clase, ¿verdad? Que es la clase hija, esta es la clase padre, esta es la clase hija, y esa tenemos una nueva clase que se llama estudiante, y tiene como atributo carrera. Y tiene, el estudiante tiene un atributo carrera, pero como hereda los atributos de persona, este estudiante va a tener cédula, nombre, apellido, edad y carrera como atributos. Y como métodos va a tener, va a poder calcular el promedio, va a poder inscribirse y además va a poder mostrar sus datos. Y para el profesor, bueno, el profesor tiene un atributo que es departamento al cual pertenece ese profesor, tiene un método para calcular el sueldo y un método para asignarle su carga académica. Y como lo dije anteriormente con estudiante, el profesor hereda cédula, nombre, apellido, edad y mostrar datos. ¿Ven? Entonces vamos a explicar ahora el código. Ojalá esto se entienda, esto hay que digerirlo, hay que irlo estudiando y ver cómo en cada lenguaje de programación que yo esté estudiando, cómo se implementa las clases en cada lenguaje. Entonces, veamos acá. Ok, aquí tenemos. Entonces, en Java nosotros vamos a tener lo que son prototipos. En Java todo es orientado a objetos, o sea, todo es objeto. Y esos objetos se implementan a través de los prototipos. Más adelante vamos a ver lo que son clases. Clases que, o mejor dicho, en las versiones antiguas de JavaScript se hacía la implementación de las clases, o sea, de la programación orientada a objetos a través de prototipos. Sigue siendo JavaScript cuyo objeto base es el prototipo. Es prototipo, bueno, se llama de esa forma, claro. JavaScript decidió llamarlo de esa forma, prototipo. Pero a partir del 2015, en la versión 6 de Java, ya nosotros podemos utilizar clases. Ya reconoce lo que son clases para hacer la implementación. Pero vamos a explicar lo que son prototipos y en los próximos videos vamos a trabajar con clases directamente. ¿Por qué vamos a explicar primero prototipos? Porque JavaScript está basado en prototipos, entonces es bueno entender cómo funcionan los prototipos para luego entrar a lo que son las clases. Entonces veamos, recuerda que nosotros definíamos, por ejemplo, persona, ¿verdad? Un objeto, y lo definíamos como de la siguiente forma, ¿verdad? Y aquí colocábamos nombre, los puntos, aquí colocábamos el apellido, aquí colocamos el apellido, aquí la edad, ok, y por ejemplo tendríamos un método que se llama mostrar, que es mostrar la información, ¿verdad? Recuerden que lo hacíamos de esta forma, como con los objetos literales. Vamos a acomodar esto aquí, ok. Y aquí hacíamos CLG, ok. Entonces, y aquí colocamos dis.nombre y aquí colocábamos apellido, y aquí colocamos la edad. Control S, aquí estamos, vamos a colocar aquí F12 para ver la consola. Aquí vamos a enlazar código 2,
ok, y ya no tenemos nada acá, ok, entonces aquí tenemos código 2. Aquí vamos a llamar a persona, punto mostrar. Y aquí tenemos Pedro undefined, ay Dios. Pedro indefinido, dis.apellido, dis.edad. Aquí da indefinido porque aquí tengo con mayúscula y es minúscula. Ok, ahora sí Pedro Pérez 22. Ahora, por ejemplo, si nosotros queríamos crear, por decir, la persona 2, porque teníamos persona 1 y queríamos crear una nueva persona, entonces esta sería la persona 2, que sería María Rivas. Vamos a ponerle 25. Y aquí queremos mostrar la persona 2. Control S. Bueno, aquí lo estamos mostrando 2 veces. Ok. Entonces aquí tenemos a Pedro y a María. Y fíjense que tenemos que repetir el código, ¿verdad? Repetir el código para hacer esto. Entonces no es muy funcional, que digamos, no es muy eficiente. Entonces para eso nosotros vamos a utilizar lo que son prototipos para hacer esto. Nosotros vamos a crear un prototipo y a partir de esos prototipos nosotros vamos a crear nuevos objetos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo creamos un prototipo? Bueno, lo que tenemos que hacer es crear una función constructora. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, creamos una función y a esa función le damos un nombre. Y fíjense que ahora yo le estoy colocando aquí mayúscula. ¿Por qué? Porque es una función constructora. Entonces el estándar pues, dice que le coloquemos en mayúscula allí porque es lo que nosotros denominamos clase. Entonces las clases siempre cuando estemos declarándolas debe ir la primera letra en mayúscula. Esto es por el estándar que usan los programadores. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener nombre, aquí vamos a tener apellido y aquí vamos a tener edad, que son los 3 atributos de persona. Ok, y aquí vamos a colocar this, vamos a utilizar this, porque debo utilizarlo, esa es la sintaxis, punto nombre, que es el primer atributo de persona. Y eso lo vamos a igualar a nombre, o sea que lo que el usuario le coloque aquí, le pase como parámetro, eso se va a asignar a el nombre de la persona. Y aquí vamos a tener el apellido, y eso va a ser igual a apellido. Y la edad, this.edad, y eso va a ser igual a la edad que estoy pasando como parámetro. Y ahora necesito declarar el método, ¿verdad? Entonces el método se llama mostrar. ¿Cómo hacemos eso? Se hace de la siguiente forma. Colocamos this, ¿verdad? This porque es el contexto al que yo me estoy refiriendo, o sea, en este caso a persona. Entonces, si yo no coloco this, me va a generar un error. Por ejemplo, si yo coloco solamente nombre, no va a saber que este nombre pertenece al contexto en el cual estoy, o sea, en este caso, a persona. Entonces, por ejemplo, si yo dejo solamente mostrar, ¿verdad? Si yo dejo esto así, si yo me traigo esto para acá y lo coloco aquí, esto me va a generar un error, ¿verdad? Me va a generar un error, ¿por qué? Porque hay que decirles de que este método pertenece es al contexto donde estoy, en este caso persona. Entonces aquí colocamos this.mostrar y esto va a ser igual a una función, ¿verdad? Una función, y esa función pues va a mostrar la información del usuario o de la persona en este caso. Ahora fíjense, ahora yo ya tengo mi plantilla. Esto es parecido a lo que vimos en clases. Ahora yo tengo mi plantilla, la plantilla persona, que tiene nombre, apellido, que tiene atributos, nombre, apellido y edad, y tiene un método que se llama mostrar,
del cual muestra los datos de esa persona. Ahora veamos algo. Vamos a ver cómo hacemos para crear a Pedro Pérez con 22, a María Rivas con 25. Entonces, ¿cómo creamos cada una de esas instancias? Bueno, vamos a declarar una variable, ¿verdad? Y a eso le voy a llamar persona 1, ¿verdad? La persona 1 que va a ser igual. Y utilizamos la palabra reservada nuke para crear una nueva persona, una nueva instancia de esta clase persona. Y luego colocamos el nombre del prototipo. Y pasamos como parámetros, ¿verdad? El nombre, el apellido y la edad, que aquí quiero que era 22. No tenemos errores, tenemos todo bien. Y fíjense, ahora sí podemos llamar al método mostrar. Entonces sería persona1.mostrar. Control S y aquí tenemos a Pedro Pérez con 22. Y veamos, fíjense que si yo voy a crear a María Rivas, pues para crear a María Rivas, pues simplemente declaramos una variable y utilizamos esa plantilla, ¿verdad? Sería la persona 2, utilizamos el prototipo como plantilla, la palabra reservada new, persona, y aquí colocamos María, Rivas. Ok, aquí tenemos esto aquí así. Y aquí tenemos coma 25. Control S, no tenemos error. Y fíjense si yo quiero llamar a persona 2 para mostrar sus datos. Ahora aquí tenemos a María Rivas. Ok. Ahora voy a explicar algo más, porque esto hay que acomodarlo. Vamos a suponer que yo tengo acá otro método. Bueno, voy a imprimir acá, voy a imprimir en la consola a persona 1 y a persona 2 para ver qué me muestra. Aquí tenemos. Entonces persona 1 es de tipo persona, ¿verdad? Porque tenemos se deriva del prototipo persona. Entonces, y tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad y tiene una función, ¿verdad? Tiene una función asignada que se llama mostrar. Y también, fíjense que María Rivas también tiene una función mostrar. Ahora veamos, si yo llego y coloco acá, por ejemplo, otro método, ¿verdad? Otro método, saludar. Vamos a poner saludar. Coloco otro método, saludar. Entonces ese método, esto es igual a una función. Ok, ahora sí está bien. Esto es igual a una función y esa función pues va a retornar por consola. Hola, soy, entonces aquí voy a colocar aquí, this.nombre. Hola, soy, ok, voy a colocar aquí el apellido también para hacerlo más completo. This.apellido. Hola, soy tal persona, ¿cómo estás? Ok, ahí está. Entonces puedo llamar a ese método aquí, ¿verdad? Persona 1.saludar. Vamos a ver qué pasa acá. Hay un error. Saludar no es una función. ¿Por qué? Saludar, saludar. No es una función. ¿Por qué? Porque dejé aquí estos paréntesis que están acá. Control S. Ahora sí. Entonces, hola, soy Pedro Pérez, ¿cómo estás? Y aquí estoy mandando a que salude Pedro Pérez. Y vamos a ver para que salude María. Ok, control S y aquí está saludando María. Perdón, mostrar no es saludar. Control S y aquí, hola, soy María Rivas, ¿cómo estás? Ok,
Ahora fíjense algo. Cuando yo despliego aquí esto, ahora yo tengo mostrar y saludar en persona. Y también tengo en persona, que es Pedro Pérez, ¿verdad? En Pedro Pérez. Y también tengo mostrar y saludar en María Rivas. Ahora imagínense ustedes que uno tenga, no sé, 1000 empleados. Entonces, de esos 1000 empleados, siempre se va a repetir mostrar y saludar para cada uno de ellos. Yo creo que lo más sensato sería es que sí se mantuvieran los atributos, ¿verdad? Porque son diferentes para cada uno. Pero estas funciones, estos métodos, lo que se hace es que se asignan al prototipo. O sea, no se declaran aquí adentro, sino se asignan al prototipo. Entonces, ya a cada una de estas instancias, o sea, de cada uno de estos objetos, ya no va a tener mostrar y saludar directamente acá, sino va a pertenecer al prototipo y no se va a repetir esto que está acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a comentar esto y esto me lo voy a traer para acá para abajo. Control C, Control V. Fíjense que al comentar ya estos métodos no pertenecen a personas, ya no están acá, porque cuando comento ya no es código, es comentario. Entonces, ¿cómo se asignan al prototipo? Bueno, se hace de la siguiente forma. Se coloca el nombre del prototipo, punto, prototype, punto, el nombre del método, mostrar. Y eso va a ser igual a esto que está aquí, función, console, ¿verdad? Y el código que está acá. Y lo mismo vamos a hacer para saludar. Y fíjense que cuando yo le doy aquí, guardo, sigue funcionando, ¿verdad? Sigue funcionando mostrar, aquí muestra los datos, y sigue funcionando saludar, porque aquí está saludando. Pero ahora veamos cada uno de estos objetos. Fíjense que ahora tiene solamente apellido, edad y nombre. Y este, apellido, edad y nombre. Y veamos aquí dice prototipo object. Fíjense que aquí aparece prototipo object, objeto, o sea que Pedro Pérez, o sea este objeto Pedro Pérez, su prototipo es persona, pero el prototipo base, el prototipo base de JavaScript es objeto object. Entonces, persona, o sea, persona es también un objeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, es al prototipo, fíjense que ahora es al prototipo donde aquí tengo los métodos mostrar y saludar y no a persona como lo tenía anteriormente. Entonces, de esta forma, pues el rendimiento de mi memoria o el rendimiento de mi PC, de mi computador, pues va a mejorar muy notablemente. Entonces, resumiendo, ¿cómo se crea un prototipo? Bueno, se crea a través de una función constructora. Esto se llama función constructora. Se crea la función, se coloca el nombre del prototipo, los parámetros que va a recibir ese prototipo y cada uno de los atributos del prototipo debe colocarse this, ¿verdad? This.nombre, this.apellido y asignarle el valor que está dando el usuario. Y cada uno de los métodos, ¿verdad? Para ahorrar, para hacerlo más eficiente, se le asigna al prototipo. ¿Cómo se hace la asignación? Pues se coloca el nombre del prototipo, punto, la palabra reservada prototype, punto, el nombre del método, y luego eso se iguala a una función donde se declara el código de esa función, de lo que va a ejecutar. Esto puede tener también parámetros de entrada, todo lo que ustedes quieran. Ok. Clase vamos a ver lo que es herencias a través de prototipos y en la siguiente clase, o sea, en los siguientes videos, vamos allá a tratar con clases. Las clases en JavaScript, pues eso viene ya desde el 2015-2016 con la última, con el último estándar del EMAT 6, EMAT 6 como que, y a partir de allí pues se usan clases
prácticamente igual como se usan en Java, como se usan en PHP. O sea, la sintaxis es muy parecida. Ok, hasta luego.